Listo, compañeros, pues vamos a continuar con esta serie de charlas que hemos preparado con el grupo de los compañeros de Inyectronic para esta Expo Virtual 2021, perdón. Pues ahora con este tema de la distribución variable, que yo creo que es un tema también que nos compete en la actualidad como técnicos automotrices, porque creo que muchos de estos casos con las distribuciones variables pues han sido y seguirán siendo de pronto nuestro talón de Aquiles. Como lo hemos comentado en ocasiones, creo que nuestro problema no es cómo colocar una banda de tiempo, cómo colocar una cadena de tiempo. Encontramos muchos tutoriales en internet, muchos videos de procedimientos, y máxime ahorita con esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, pues creo que hay muchísima información que muchos compañeros han compartido a través de las redes sociales, y bueno, encontramos muchísima información. Pero creo que dentro de esta parte de lo que es la distribución variable, pues por ejemplo, esas fallas que nos tocan en la línea del Sonic o del Cruise, en el cual tenemos esos códigos de falla de correlación entre CKP o CMP. Creo que son esas fallas, por ejemplo, de los motores Ford de 4.6, 5.4, de 3 válvulas por cilindro, en los cuales tenemos nosotros códigos referentes a fallos aleatorios de cilindro y que pues, se van a comportar las fallas de diferente manera. Esos vehículos, esas camionetas con pérdidas de potencia que se apagan, no tienen absolutamente ninguna estabilidad del motor. En fin, son fallos que vamos a tener y que hemos tenido, y creo que son los que nos han costado bastante trabajo, la línea de los Audis también. ¿Cuáles de estos sistemas vamos a utilizar herramienta? Que ya en su gran mayoría es necesario precisamente la herramienta, que nos ha tocado por ahí el S40 Volvo, el motor de 5 cilindros turbo, pues se ocupa herramienta. ¿Podemos echarlo a andar? Sí, claro, sin herramienta, pero que quede a punto, pues está medio complicado. En fin, una gran cantidad de vehículos en la actualidad que pues, ocupamos la herramienta para poder dejar ese motor a punto. Recuerden que con el paso del tiempo y con los años, lo que hemos visto nosotros es una evolución muy grande en los cambios, en los motores. Y creo que el elemento que más cambios ha sufrido ha sido el múltiple de admisión. Una de las problemáticas más grandes que se ha enfrentado ingeniería automotriz es el llenado deficiente de la cámara de combustión. Ese es el problema más grande. Un motor, entre más revoluciones tenga, pues por lo general pierde su capacidad de poder respirar el motor. Se llena, como repito, en forma deficiente la cámara de combustión. Es ahí donde los fabricantes han tratado de gestionar diferentes sistemas para lograr precisamente motores más potentes, con consumos menores de combustible y obviamente con un número más bajo de emisiones contaminantes. Pero ahí es donde entramos nosotros con la parte de los mantenimientos preventivos para esos vehículos. Y que obviamente nosotros como técnicos nos enfrentamos a una problemática muy grande, creo que como talleristas que somos, a que si nuestros clientes sí dan ese mantenimiento en tiempo y forma, pues cada quien póngale contexto. Entonces, si nos regresamos años atrás, recuerden que teníamos un múltiple de hierro colado en los vehículos, pues obviamente al agolparse, al abrir la garganta y agolparse la presión atmosférica, toda esa aspereza del múltiple de admisión me generaba esos remolinos, esas turbulencias, y obviamente cuando el aire iba a entrar adentro de la cámara, pues eso está provocando esa deficiencia de entrada, es una restricción para el flujo del aire dentro del múltiple. Pues ya de ahí empieza a ver el cambio. Vimos posteriormente los múltiples de aluminio, pues ya un poco más limitada la aspereza por el tipo de material hablando,
pues obviamente ya se mejoraba ese rendimiento. Esa cantidad de mezcla entrando a la cámara, pues se incrementaba y era una mejora. Pero aún así todavía no se cumplía con lo que se buscaba, ¿no? El siguiente evolución, pues vimos los múltiples de plástico. Obviamente con lo maleable del material, se empezaron a hacer múltiples con diseños con cierto tipo de curvaturas para evitar las turbulencias, ya se disminuye la resistencia del aire dentro del múltiple, y aquí se encontraron algunos detalles que también lo hemos comentado en otras ocasiones, que es donde empieza la verdadera carrera para lograr el motor lo más eficientemente posible. Recuerden que para lograr que un motor sea eficiente en marcha mínima, que sea una marcha mínima estable, pues tiene que haber o se necesita un recorrido largo en el múltiple de admisión. Pero cuando exigimos potencia, pues entonces ese múltiple largo, ese recorrido largo, pues me trae un problema. Sí, claro, porque por ese recorrido largo, en el momento que van a subir las revoluciones, el tiempo de apertura de válvulas de por sí es pequeño, ahora en altas revoluciones se reduce más el tiempo de apertura, pues entonces el aire no alcanza a llegar y se cerró la válvula y el motor se llena deficientemente la cámara. Y eso es lo que el fabricante está buscando, tratar de cómo poder reaccionar a esto. Es ahí donde entra el fabricante y empezamos a ver nosotros en los múltiples de admisión unos papalotes, unas mariposas en el múltiple de admisión, y nace el sistema de admisión variable, que se aplica en una marca, luego en otra marca, luego en otra marca, pero empezamos a ver esas evoluciones de la admisión variable. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que ese múltiple largo eficiente para bajas revoluciones del motor, la mariposa está cerrada y eso construye un múltiple largo, eficiente para marcha mínima. Pero al momento que acelero y exijo potencia, pues yo necesito que el aire haga un recorrido corto. Entonces, en ese momento, en el múltiple de admisión se abren esas mariposas. Al abrirse esas mariposas, pues el aire entra más directo, ya no tengo un recorrido largo y tengo un múltiple de admisión eficiente para altas RPMs. Entonces, ¿hubo mejora? Sí, claro que hubo mucha mejora ahí. Entonces, a diferencia de los antecesores, pues claro que ahí hubo una competencia y una evolución más grande. Correcto. Pero ¿qué vimos después de ese sistema de admisión variable? Pues empezamos a ver, por ejemplo, en México, las Nissan, específicamente la Subame, lo que hicieron fue poner una válvula solenoide en la cabeza del motor, que esa válvula solenoide controlada por la computadora no más tenía una sola posición, off, on, era todo, pero controlaba un flujo hidráulico hacia el árbol de levas de admisión. Y es aquí donde nace la distribución variable. Rudimentaria, si lo podemos decir de esa manera, pero era una evolución en su momento. Fue una innovación tecnológica muy buena en ese tiempo. ¿Qué pasa? Cuando el motor está en ralentí, la válvula está en reposo, cuando nosotros aceleramos, la computadora activa esa válvula solenoide, entonces al abrir esa vena de lubricación, en dirección a un SPRAC, a un embrague hidráulico en el árbol de levas de admisión, y eso lo que produce es un retardo en el traslape valvular. Es decir, que la válvula de admisión se mantenga más tiempo abierta y eso es para que exista un llenado mucho más eficiente en la cámara de combustión. Entonces, pues nace ese sistema de distribución variable, al menos aquí en México, que lo empezamos a conocer en esa Nissan Subame. ¿Hubo evolución? Claro que hubo mejoras, fue mucho más eficiente, diferente a lo que hicieron con lo que es admisión variable, pues la distribución variable jugar directamente. Pero aquí dependía 100% de la hidráulica, dependía 100% de la calidad, ¿sí? Y las especificaciones correctas del aceite. Pero
si no damos esos mantenimientos en tiempo y forma, pues obviamente aquí va a haber un problema con ese desfase, ¿sí?, del sprock en el árbol de levas de admisión. Posteriormente viene Honda. En los sistemas variables de fase los vamos a encontrar de dos tipos distintos. ¿Quieren llegar al mismo fin? Sí, claro, se trata de llegar al mismo fin. Pero resulta que hay quienes juegan con el giro de árbol de levas y quienes van a jugar con la alzada de las válvulas. Pero antes de continuar y antes de seguir con esta parte, ¿cuánto calculan ustedes, regresándome 3 años atrás, 30 años, no 3, perdón, 30 años atrás, a ese ejemplo que pusimos con esos múltiples de fierro? Del 100% de la combustión, ¿cuánto calculan ustedes en porcentaje qué es lo que se aprovecha? Hace 30 años o más. ¿Cuánto calculan que sea ustedes? Pues véanlo ustedes aquí. 30 años o más. De esa energía total aportada por el motor, tenemos energía perdida por el escape, disipada y trabajo útil. Obviamente, termodinámicamente hablando, los motores son sumamente deficientes. Claro, ¿cuánto era de un encendido por chispa? Solamente un 22% del 100%, solamente el 22% es aprovechado. Y en un motor a diésel, encendido por compresión, será el 35%. Entonces ahí tienen que ver muchos factores que se están dando. Entonces, posteriormente, cuando vemos nosotros, después de ese Nissan que mencionamos de la Subame, viene Honda con esa tecnología de su motor VTEC. ¿Qué hizo? Pues ahora jugó con la altura de la válvula. En lo personal, y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que los sistemas que menor índice de falla tienen referente al tiempo valvular es la marca de Toyota y lo que es la marca de Honda. ¿Por qué? Porque ellos juegan con la altura de las válvulas. A diferencia de otros que juegan netamente con el giro del árbol, pero tienen que ver mucho con la calidad, ¿sí?, con el tiempo y forma de cambio de aceite y con los desgastes mecánicos del motor, tiene muchísimo que ver, pero entran muchos factores ahí en medio. Recuerden que los fabricantes están creando formas distintas para crear el motor perfecto. Entonces, lo que están logrando con todo esto es que los motores actuales y nuestros futuros motores, ¿qué es lo que los caracteriza? Que tengan un mínimo impacto ambiental. Claro, son motores con menor cantidad de emisiones y obviamente con una eficiencia máxima. En la actualidad estamos viendo vehículos familiares con bloques de motor muy pequeños. Claro, estamos viendo motores 1.2, motores 1.4 turbocargados y con todas las evoluciones que han tenido los fabricantes en los años aplicadas en un solo concepto. Diferentes estrategias de control electrónico, en fin. Resulta que posteriormente en esta evolución del Honda con el VTEC viene posteriormente BMW con su sistema Vanos, que creo que en lo personal aquí es donde se logró lo que ingeniería estuvo buscando por años, el equilibrio entre el torque y la potencia. Si recuerdan ustedes, en los motores de carburador, el ralentí bajo estaba muy sacrificado, porque estarán conmigo de acuerdo que un motor carburado, pues a ver, vamos a bajarlo nosotros de 600 revoluciones el motor para ver si se logra mantener. Pues no, claro que no, es muy difícil mantenerlo a esas revoluciones con el motor totalmente estable. Entonces tenía un ralentí alto. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa con los motores modernos, con los motores actuales? Hemos checado los motores de Chevrolet, si se han fijado. En ralentía, ¿cuántas RPMs tenemos? 550 RPMs y totalmente estables los motores. Entonces,
Torque contra potencia, pues lograr una estabilidad en lo más bajo de revoluciones posibles. Y potencia, que el motor tenga la capacidad de poder respirar en forma eficiente y alcanzar la mayor cantidad de revoluciones posibles. Ahí tenemos la potencia de salida. Entonces, aquí se logra con este sistema Vanos de BMW. Hay otras evoluciones también que BMW lo llegamos a ver, que es el sistema Valvetronic también. Acuérdense que ese Valvetronic con un motorcito eléctrico que es el que se encarga de hacer la función del árbol de levas a través de un árbol de levas secundario para lo que es la parte de la admisión. Y obviamente los equipos de diagnóstico que tienen que dar sus aprendizajes para poder poner a punto estas unidades. Entonces viene BMW y rompió, ¿sí?, con todos los procesos o las evoluciones que sus competencias llegaron a tener. Correcto. Posteriormente empezamos a ver que a los motores se les empezó a aplicar un turbo, pero ya no era un turbo convencional, porque los turbos nosotros los empezamos a ver desde aquellos vehículos antiguos que eran los Phantom, los empezamos a ver en los Beatles y otras unidades. Nada más que aquí existía un factor que tenían esos motores turbos antiguos, que le llamamos el efecto lag. ¿Se acuerdan ustedes que cuando aceleramos a fondo, el turbo entra de golpe? No, no entra de golpe. Hay una especie de quedada del motor en lo que se alcanza las revoluciones suficientes y la presión suficiente del turbo para que pueda tener una apertura de la válvula de alivio y se agolpa la presión dentro. Entonces sí trae beneficios. Mejora, sí, claro, pero resulta que por ahí algunos ingenieros se pusieron a estudiar y vieron las diferencias y beneficios que tenía entre un turbocargador y un supercargador. Los dos hacen lo mismo, modificar la relación de la mezcla dentro de la cámara, correcto. Hacen lo mismo, pero lo hacen de diferente manera, porque resulta que el supercargador tiene una gran ventaja, que va siendo gradual la compresión de aire dentro del motor. Y el turbocargador no va siendo gradual, entra a determinada cantidad de revoluciones. Pero tiene una gran ventaja, el turbocargador, que no es una carga para el motor, no es una carga para el cigüeñal, porque funciona a través de un residuo, los gases de escape. Pero el supercargador tiene esa deficiencia, que es una carga del cigüeñal, porque el mismo cigüeñal a través de la banda es como lo hace funcionar. Entonces, fusionamos ingeniería. En ese momento dice, bueno, ventajas de uno contra el otro, pongo un aditamento que vaya comprimiendo en forma gradual, principio del supercargador, pero que no sea una carga de cigüeñal, que trabaje con residuo de escape, principios del turbocargador. Entonces entran en función los turbos de geometría variable. ¿Hubo evolución? Claro, totalmente, y se está acercando a su capacidad de que el motor pueda respirar de forma eficiente. Pero, como vimos en la gráfica, resulta que los motores de encendido por compresión, es decir, los motores a diésel, siempre serán más eficientes que los motores de gasolina. ¿Qué es lo que hace eficiente o más bien, qué es lo que hace deficiente al motor de gasolina? Pues que tiene una mariposa de aceleración que restringe el paso del aire y eso trae consigo esa deficiencia para que pueda respirar el motor. ¿Qué pasa en los motores a diésel? No hay un elemento que esté restringiendo la mariposa de aceleración, el aire, no lo hay. Sí, los diésel modernos sí tienen una mariposa, pero esa mariposa de aceleración únicamente va a ser en diésel moderno, es decir, los que son riel común. Va a funcionar esa mariposa únicamente para cerrarse cuando tenga que entrar los gases de escape. Como es un motor que trabaja a más altas temperaturas, y acuérdense que los NOx se generan por las altas temperaturas, entonces se cierra la mariposa generando una depresión en el múltiple, generando un poco de vacío para que los gases de escape con la EGR puedan entrar y reducir la temperatura de la cámara, diluyendo la mezcla.
porque si no, de lo contrario, con el turbo, pues no habría forma de que los gases pudieran entrar. En lugar de admitirlos, se expulsa. Entonces, para eso la mariposa, por eso normalmente la mariposa está abierta. De ese mismo principio, por ese mismo principio, es porque analizan y viene la siguiente evolución de los motores de inyección directa. El FSI, que es el principio de operación de los motores a diésel. Entonces, precisamente todos estos cambios, ingeniería está logrando, incorporando esa alta tecnología y controles de alta velocidad, realimentados y asistidos electrónicamente. Entonces, ahora, con esa inyección directa y con el principio de operación en el motor a diésel, pues trabaja con mezclas sumamente pobres y al momento de exigir potencia, trabaja con mezclas mucho más ricas, es decir, cargas estratificadas contra cargas homogéneas. Pero ese trae una consecuencia también. El hecho de estar trabajando con mezclas pobres, con esa presión de combustible tan elevada, en esos motores con FSI que tenemos 3 tipos de controles de inyección, que es carga estratificada, homogénea pobre y homogénea, son 3. Pero los motores obviamente trabajan a una temperatura mayor. Y aquí es donde viene la pérdida que viene a través de los anillos. Esa mezcla que se comprime, se pierde otra vez de los anillos y acuérdense que para eso es el sistema PCV, la ventilación positiva del cárter. Pero ¿saben qué nos traía como consecuencia? Que todo ese aceite, todo ese vapor, toda esa nube de aceite que era otra vez admitido a la admisión a través de las válvulas, pues se iba alojando a través de las guías de las válvulas y dentro de las cámaras, y eso nos trae mucha carbonización de los sistemas. Sí, hubo mejoras en un sentido, pero también hubo desventajas en otro. Y recuerden ustedes que la línea de Volkswagen nos tocó mucho lo que son los Seat, los Audi, que de pronto los motores estaban fallando como cuando se daña la PCV, pero porque se viene integrada con la tapa de válvulas. Pero resulta que no es la PCV, es todo el carbón que tiene adentro de las cámaras. Entonces era necesario estarles dando limpieza a esos sistemas para quitar el carbón que venía en las válvulas. Ahí es donde viene otra evolución y viene otro cambio que los señores de Toyota logran perfeccionar. Y es ahí donde vienen los motores de fuerza dinámica de los Toyota, las empezamos a ver en las Tacoma. Sí, así lo denomina. Pero, señores, creo que lo han distinguido ustedes, porque podrán ver esa Toyota Tacoma. Y ahorita viene en algún Yaris también, viene en diferentes vehículos, con doble inyector. Esa es una evolución que hizo Toyota, en el cual trae inyector de FSI, es decir, descargando directamente en la cámara, pero trae otro inyector multipuertos. O sea, trae 2 inyectores por cilindro. Porque a final de cuentas, teniendo únicamente el FSI, la gasolina está descargando dentro de la cámara. Cuando teníamos inyección a los puertos, la gasolina era arriba de la válvula. Entonces, a final de cuentas, esa gasolina al puerto nos va a ayudar a bajar temperatura y nos va a lubricar y nos va a limpiar todo ese carbón que se generaba por los FSI. Entonces, Toyota tuvo esa evolución muy grande. Y vemos otro cambio, otra evolución muy grande que Nissan lo patenta, se empieza a aplicar en la línea de lujo de lo que es Nissan. ¿Y qué pasó? Tenemos los motores de compresión variable. Entonces, fíjense que los cambios vienen. ¿Cuánto cambio hemos logrado en el paso de los años? Muchísimos. Entonces, ahí están incorporando cada vez más y más tecnología. Esto es para lograr, a final de cuentas, una baja resistencia en transmisión y escape. Sí, claro, con el sistema que mencionamos de vanos de BMW, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, dice, estoy admitiendo más mezcla, modificando únicamente el árbol de admisión, pero también voy a modificar el árbol de escape para poder expulsar más. Pero aquí el giro es para adelantar la apertura o retrasar el cierre, tanto de admisión como de escape. Entonces,
La baja resistencia a la admisión con la distribución variable, el ajuste variable del árbol de levas, los sistemas de inyección directa, esa tecnología en control de combustión, como estamos viendo con lo que mencioné yo de Toyota, y ese bajo control de emisiones contaminantes. Y eso es lo que el fabricante está buscando. Entonces, el motor debe de aceptar la mayor cantidad de energía posible y transformarla de manera más eficiente. Ahí es lo que está buscando. Que aquí viene otro factor muy importante, señores. Con todos esos cambios que hemos tenido, obviamente también es muy importante la compatibilidad de combustible. Nosotros aquí en México no somos fabricantes de autos. Nada más ensamblamos. Aquí hay un factor muy importante. Señores, es meternos en controversias, pero pues vaya, el octanaje del combustible que estamos poniendo, ¿es el octanaje correcto? Sí, porque el comportamiento de un combustible, ¿de qué depende en un motor? Pues precisamente de la compatibilidad de ese combustible con el motor. O sea, ¿cuántos octanos tengo? La capacidad del motor para poder respirar, la preparación de la mezcla, que estamos hablando aquí de la dinámica de los fluidos, el tipo de turbulencia que el motor realice, lo que es la combustión o lo que es el frente de llama, frente de flama, ahí viene el tipo de bujía que estamos aplicando, la calibración de la bujía, en fin, las condiciones mecánicas del motor y obviamente pues ese bajo control de emisiones que también se tiene que dar. Cualquier opción de combustible que se instale en un vehículo se deberán de tomar en cuenta todas estas variantes y adaptarse precisamente a ellas. Por lo cual, ¿qué es lo que caracteriza a los motores actuales? Concepto ecológico, eficiencia, alta calidad y el problema para nosotros, ¿qué es? Una complejidad que es creciente. En lo personal, pues no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo, que es tanta tecnología que le están aplicando a los vehículos, que cada vez es más difícil las soluciones de los mismos. Porque obviamente aquí tenemos que pensar en la capacitación, tenemos que pensar en el equipamiento para nuestro taller, en fin, hay que invertir bastante en todo esto para hacerle frente a toda esa tecnología que los vehículos tienen actualmente. Y lo que les mencionaba yo ahorita, lo que es el frente de la llama, es esa superficie que separa la mezcla quemada de la que no está. Aquí voy a hacer un comentario. Fíjense que los compañeros que nos están viendo a través de la pantalla y que ustedes si se han metido un poco a lo que es la parte de la potencialización de motores o lo que es la preparación de motores para competencia de arrancones, hablando en otras palabras, para arrancones. Los compañeros que hacemos esto o que hacen esto para los arrancones, hay algo que cuidan bastante, que es la posición de la bujía. Hablando de los sistemas donde tengo las bujías acá en los costados, ¿sí? En las cabezas, por ejemplo, que son los motores que más se preparan. ¿Qué pasa con el electrodo de la bujía? ¿Qué pasa con ese electrodo de la bujía? Pues para poderlo explicar, pues vamos a poner un poquito nuestra imagen aquí rápidamente en pantalla de la pizarra. Vamos a verlo. Vamos a jalar un poquito, compañeros, la pizarra aquí para poderles explicar esa parte. Okay. Entonces, quiero explicarles así, de esa manera. Fíjense bien. Resulta que como esos vehículos para competir, un factor que cuidan bastante es lo siguiente. Quiero que se imaginen que esto es la bujía. Para dibujar, cuando yo dibujo, tienen ustedes que utilizar la imaginación. Ok. Obviamente, esta separación de los electrodos, obviamente, pues la van a verificar. Correcto. Pero, fíjense bien, aquí está el cilindro, aquí está la corona del pistón. Correcto.
punto muerto superior, su punto muerto inferior. Lo que van a cuidar los compañeros en competencias cuando preparan esos vehículos es lo siguiente, que ellos van a sacar la bujía y van a cuidar que el electrodo negativo de la bujía esté siempre en dirección hacia acá, hacia las válvulas. Sí, ¿por qué? Sabemos que el pistón viene subiendo en fase de compresión, correcto. ¿Cuál área tiene más densidad? ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Esta parte de la corona del pistón o en la parte superior de la cámara hacia las válvulas? Claro que esta parte en la corona del pistón pegado es una parte con más densidad. Y esto es muy claro. Cuando nosotros vemos en algunos locales comerciales esos anuncios contra incendios, las precauciones que nos hacen, ¿qué es lo primero que nos piden? Hacia el piso, ¿no? Porque la llama, ¿dónde se encuentra cuando hay un incendio? En la parte alta, porque es una densidad menor que la parte de abajo y hay más concentración aquí de oxígeno. Correcto. Entonces, es más fácil quemar esta parte con menor densidad que con esta de mayor densidad. Entonces, estos compañeros cuidan la posición de la bujía y eso me va a generar esto, este frente de llama. Esto me va a ayudar a producir una reacción en cadena, porque esto va a duplicar esa flama. ¿Para qué? Para que tenga yo una quema completa en toda la cámara. Esa posición de la bujía la cuidan mucho, es decir, lo que van a hacer ellos, aquí en el electrodo de la bujía, marcan aquí la dirección con un marcador, marcan la posición y quitan y sacan la bujía para que quede en esta dirección, hacia la parte alta. ¿Por qué? Porque si ese electrodo lo coloca así, hacia la parte baja, esa llama o esa chispa de la bujía la estoy mandando a un área con mayor densidad. Entonces no se produce ese frente de llama. Entonces el tiempo de combustible se incrementa. Esa es otra de las ventajas que tiene ese motor que mencionamos de Toyota. ¿Sí? Al tener un pistón más pequeño, o sea, me refiero no tan ancho, la superficie del área del pistón, pues solamente la chispa va a hacer un recorrido menor y va a inflamar en mejor manera. Entonces, una forma para poder explicarles precisamente esto, que es lo que pasa con el frente de la llama. Ok. Pero esto depende también del el tipo de combustible que estaremos utilizando. Ahora, aquí es donde viene. ¿Qué es el avance encendido y por qué será necesario? Porque aquí hay una velocidad de combustión. La mezcla aire-combustible, pues es la velocidad de combustión entre 20 y 40 milésimas de segundo, y ahí vienen las condiciones de la relación de la mezcla. Si las mezclas son pobres o si las mezclas son ricas, pues solamente se nos modifica la velocidad de combustión. Y al modificarse la velocidad de combustión, pues solamente la potencia, pues también se va a modificar. Máximo valor de potencia de la mezcla de combustible con un valor de 12.5 a 1. Ahí está. Entonces, todos esos cambios son para lograr precisamente esas mejoras, ¿sí? Lo que es la buena relación torque-potencia, emisiones más bajas. Pero, una pregunta, ¿el avance de encendido puede cambiar cuando se usan combustibles alternativos? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque se cambia precisamente la velocidad de la combustión. Entonces, ¿quién define los usos de un combustible en un motor de chispa? Lo que es la detonación. Ahí es donde se define precisamente todo esto. ¿Qué es la detonación del pistoneo? Pues ese cascabeleo que escuchamos. Y obviamente eso, aquí es donde venimos nosotros a hablar de la influencia del número de octano de la gasolina. ¿Qué gasolina tenemos que utilizar en los vehículos actuales, en los vehículos modernos? Pues con un número de octanaje alto. Pero, ¿cuál es más barata? El número de octanaje bajo. Entonces, erróneamente utilizamos ese combustible, que aquí nosotros estamos acostumbrados a llamarlo, si queremos, gasolina roja o gasolina verde,
o la extra o la premium, ¿va? Entonces, pues normalmente nos vamos por la extra por ser más económica, pero acuérdate que el número de octano es la capacidad que tiene la gasolina de autoinflamarse o autoincendiarse. ¿Qué pasa cuando nos llegan nuestros compañeros taxistas, que normalmente aquí en México, pues ya saben que en muchos lugares es el Nissan, el Tsuru, que es el que tenemos circulando para taxi? Y cascabelea y cascabelea y cascabelea, y por más que queremos modificar tiempo, seguimos teniendo el cascabeleo. Pues ¿por qué? Porque estamos utilizando gasolina extra en lugar de echar gasolina premium. Claro, estamos hablando de 87 contra 92, 93 octanos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le echo una gasolina de 87 octanos, su capacidad de autodetonar es mucho menor. Entonces, con la temperatura y el carbón que tiene en la cámara, o sea, en la corona del pistón, con eso autodetona, y ahí viene el pistoneo, o comúnmente conocido como cascabeleo. ¿Por qué? Pues ahí viene el avance de la flama otra vez, que volvemos a hablar de esto. Los factores que inciden en ese pistoneo, ¿qué es? La cantidad, la calidad antidetonante del combustible, la presión de compresión, ¿sí? Comúnmente definida como la relación de compresión. ¿Qué pasa? La cabeza ya está muy rebajada, ya está muy cepillada la cabeza del motor. Pues estamos modificando la presión de compresión, se eleva la temperatura. Ahora, súmale el combustible que estamos echando extra, o sea, de la extra, de la verde. Pues obviamente pues ahí tenemos nosotros una preignición que vamos a tener en el vehículo, ahí está el cascabeleo o la detonación. Obviamente las temperaturas de la cámara, volvemos a lo mismo, y ese avance de encendido. Entonces, ¿qué tenemos? Pues si estamos modificando todos esos parámetros, aquí tenemos la relación de compresión de 10 a 1, aquí está el volumen de la cámara de combustión, el volumen de la cámara de compresión o el volumen del cilindro. Entonces, modificamos eso, se modifica totalmente los parámetros. Entonces, como hablamos, el número de octano de la gasolina mide la habilidad para evitar la detonación, lo que es el pistoneo. Entonces, cuando se enciende espontáneamente, pues es porque no cumple con ese valor. Correcto. Y para cerrar esta parte del combustible, pues sabemos que el número de octanos de un combustible se mide en dos formas, que es el RON y que es el MOM. El ROM y el MOM nos da igual a la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad de combustible es igual al número RON más el número MOM dividido entre 2. Y ahí está la sensibilidad del combustible, que anda sobre un valor de 97. Entonces, es ahí donde determinamos precisamente esto. En un motor de encendido por chispa, la detonación, ¿por qué aumenta? Con un bajo número de octanaje, con alta relación de compresión, repito, un motor muy rebajado, sobrealimentación con aire, y en bajas revoluciones se incrementa con un aumento de temperatura en la cámara de combustión, con hidrocarburos pesados, o sea, que se le está poniendo, y sin el agregado de antidetonantes. Y creo que todos hemos tenido problemas por esos combustibles que vienen contaminados en nuestras ciudades. Correcto. Entonces, otro de los factores que es muy importante aquí es que de pronto hemos hecho la práctica de retirar termostatos de los autos. Y como ya sabemos nosotros que es importante el termostato para lograr un lazo cerrado y para un control exacto de la mezcla, lo que es el tema de fuel trim que vimos ya en Injectronic también, porque es importante ese termostato. Entonces, si no hay un control específico de la temperatura, pues obviamente nos modifica totalmente el frente de la llama y obviamente pues ahí nos va a modificar precisamente la relación de combustible, el tiempo de encendido, en fin, por eso es importante que se tenga el termostato colocado en el vehículo. Y obviamente, pues ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que el aceite, su función también es eliminar la humedad nociva en el sistema de combustión. Por eso es necesario que el termostato cierre y se eleve la temperatura del motor, ¿sí? Para que esa agua que se genera se evapore el agua. Entonces, y eso es a través del sistema PCV. Pero si no se logra que el aceite alcance la temperatura correcta para poder hacer esa humedad, entonces el valor de los ácidos del aceite se van a incrementar y ahí voy a tener muchas consecuencias. Entonces, por eso esa complejidad de
garantizar precisamente todo el mantenimiento correcto en el vehículo es de suma importancia. Bueno, entonces, después de que vimos todos esos cambios en los años, todas esas evoluciones en los sistemas de control desde motor, la parte mecánica, distribución variable, admisión variable, lo que es turbos de geometría variable, toda esa tecnología que estamos hablando, ¿a cuánto consideran ustedes que el 100% de la combustión? Repito, hace 30 años, en un motor de gasolina, ¿en cuánto lo teníamos? 22%. Y en un motor a diésel era de un 35%. Obviamente todo esto está logrando que ese factor termodinámico del motor sea sumamente eficiente. ¿Cuánto consideran que sea? Con esa tecnología, con todo ese advenimiento electrónico y toda esa tecnología que tienen los coches ahorita, ¿cuánto consideran que sea? Del 22% en una gasolina, ¿a cuánto consideras que subió? Del 35% a diésel, ¿cuánto consideran que subió? Ya tienen su numerito. ¿Sí? Ok, vamos a ver si coincidimos. Fíjense hasta cuánto llegó ahora. Con toda esa tecnología aplicada, en un motor a gasolina no es más que un 35%. Con toda esa tecnología aplicada, en un motor a diésel, no es más que un 45%. Siguen siendo los motores totalmente deficientes. Ok, sabemos que los motores no son perfectos, que tienen desventajas que los eléctricos o los de vapor de antaño no lo tenían. El problema que siempre se enfrentan, la ingeniería, como mencionamos, el sistema de distribución, las válvulas, que es ahí por donde el motor respira. Entonces, vamos nosotros a ver, en la actualidad, de ese sistema de distribución variable, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Cuanto mayor es la cantidad de aire que penetra el cilindro, mayor será la potencia que el motor desarrolla. Por eso es fundamental esa distribución. Que si teníamos una distribución convencional, ¿sí?, de los motores antiguos, la válvula de admisión, ¿dónde abría? ¿En marcha mínima? ¿Dónde abría en altas revoluciones y dónde cerraba? Donde mismo. Independientemente de las revoluciones del motor, abre y cierra en la misma posición. Entonces, más revoluciones, el motor, las válvulas, se reduce su tiempo de apertura y eso va a traer consigo pues que el motor no tenga la capacidad de respirar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí viene precisamente el cambio con la distribución. ¿Por qué? Con la distribución variable. Lo que hace precisamente esta distribución variable es cambiar el momento de apertura y cierre de las válvulas, según en las necesidades que el motor tenga. Va a abrir o va a cerrar en diferentes posiciones. Y aquí lo vemos, por ejemplo. Recuerden que aquí, en un convencional, ¿sí?, ¿dónde abría la válvula de admisión? En el punto muerto superior, en el convencional. ¿Dónde cierra? En el punto muerto inferior. Y siempre abría aquí y cerraba acá. ¿Qué pasa con el control valvular? Ahora, variable. La válvula de admisión abre antes, su apertura se adelanta, antes del punto muerto superior. ¿Cuáles son las ventajas? ¿En qué fase entonces está abriendo? ¿En qué fase, señores? En la fase de escape. O sea, no termina aún la fase de escape cuando la válvula de admisión empieza a abrir. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues el barrido de los gases. Esa es la ventaja. Porque los gases que están saliendo aquí en esa fase de escape, contra los gases que están entrando a la mezcla carburante nueva, esta mezcla carburante tiene mayor densidad. Entonces, esa densidad hace que entre al fondo del pistón y empuje, ¿sí?, a los gases salientes. Entonces, el cilindro se empieza a llenar antes del punto muerto superior, ya empieza a tener entrada. Ok, esa es la ventaja para el barrido de gases. Pero, ¿qué pasa con el cierre de la válvula de admisión? ¿Dónde cerraba? Cerraba aquí. Pero ahora retarda el cierre de
admisión. ¿Qué pasó? Bueno, el pistón ya no se movió, porque el pistón corrió del punto muerto superior al punto muerto inferior, en la fase de admisión. Correcto. Pero la válvula no se cierra. Entonces, con el efecto de succión, el efecto Venturi que el pistón produjo, al momento de succionar, al ir bajando, al estar todavía la válvula, ¿qué permite? Todavía una entrada adicional de mezcla en el pistón, en el cilindro. Y eso trae esa ventaja. Entonces, por esa razón, puede jugar con el adelanto de la apertura y retardar el cierre de la misma válvula de admisión. Ahí es ventaja, pero recordemos que también va a jugar con la válvula de escape. ¿Ok? Ese punto de cierre de la válvula de admisión también determina la relación de compresión efectiva. Sí, claro, porque estoy modificando la relación de la mezcla. Pero ¿qué pasa entonces con la válvula de escape? ¿Dónde habría, compañeros, la válvula de escape? En el punto muerto inferior. Pero fíjate que ahora adelanta la apertura de la válvula de escape. Se está abriendo antes. ¿En qué fase entonces se está abriendo la válvula de escape? ¿En qué fase es? Si se está adelantando su apertura. ¿Sí? Se abre en la fase de fuerza. Aquí es donde se está abriendo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, si se abre en la fase de fuerza, la pregunta es, ¿esto contrarrestará potencia al pistón? Claro que no, porque la fuerza de empuje que la explosión dio, la fuerza de empuje ya fue dada. Pero acuérdate que aquí un pistón que está produciendo tiene que arrastrar precisamente esto. Entonces, esos gases que se quedaron acumulados en esa cámara después de la fase de explosión, ¿qué sucede? ¿Quién los arrastra? El pistón, cuando empieza a subir en la fase de escape, va a expulsar los gases. Los motores de combustión, hay dos fases que un pistón que está produciendo la explosión arrastra otro pistón en dos fases. Es decir, está arrastrando un pistón en una fase de compresión, pero otro que explotó fue el que le dio el movimiento. Eso le está quitando aplicación de toda la fuerza al cigüeñal. Pero está arrastrando otro pistón en una fase de escape. O sea, esos gases inertes que están aquí tienen que ser expulsados. Este pistón tiene que levantar, tiene que subir. ¿Quién le dio el movimiento para subir en escape? El pistón que está explotando. Ahí le está restando para dar al cigüeñal. Entonces, en este cilindro que está explotando, pues hay una presión grande. Entonces, el pistón que va a subir tiene que ir venciendo esa presión, pero en realidad el que está empujando es el que dio la explosión, es el que está absorbiendo precisamente esto. Bueno, entonces, si adelantamos la apertura de la válvula de escape, se libera la presión de la cámara. Y cuando el pistón en fase de escape empiece a subir, pues tiene una resistencia menor. Entonces, puede aplicar la fuerza mayor al cigüeñal, porque la resistencia se modifica. Entonces, ahí está la ventaja. Pero, ¿qué sucede con la válvula de escape en ese momento? ¿Sí? Ahora, ¿dónde se cerraba? Aquí, pero aquí se retarda el cierre de escape. Correcto, pero también aquí entra otro factor muy importante cuando viene precisamente ese movimiento de los dos árboles, tanto de admisión como de escape. ¿Qué sucede? Que llegó también a su fin la válvula EGR. ¿Cuál era la finalidad de la válvula EGR? ¿Cuál era su finalidad? Entonces, la finalidad de la válvula es meter un porcentaje de gases de escape, que son gases inertes. ¿Para qué? Para que diluyera la mezcla carburante dentro de la cámara. Diluir. Eso provoca una explosión a una intensidad menor. Por consecuencia, reducir la temperatura de la cámara, y eso trae como consigo la ventaja de que los NOx se reducen. Pero ¿para qué tengo una válvula de derivación, que era la EGR? ¿Para qué? De jalar un porcentaje de gases de escape, si puedo atraparlos directamente dentro del cilindro. Correcto, señores. Entonces es aquí donde entra otra cuestión.
Mencionamos la evolución de los múltiples de admisión, ¿verdad? ¿Sí se han fijado ustedes que ahora los múltiples de admisión tienen un acabado así, curvo, donde sale pegado a la cabeza, donde vienen los tornillos y el empaque, hay una especie de curvatura. Es una especie de trampa y ya después sale el múltiple. Entonces, adelanto el cierre de la válvula de escape. Entonces, el porcentaje que derivaba la EGR, pues ahora los dejo ahí atrapados. Pero la pregunta es, ¿se quedan dentro del cilindro? No, no se pueden quedar dentro del cilindro porque generarían una resistencia, porque este pistón tiene que llegar hasta el punto muerto superior. ¿Sí? Pero si vemos, ya se había abierto ¿cuál válvula? De admisión. Entonces, esos gases se van hacia el múltiple de admisión, a esa trampa, a esa curvatura. Ahí se quedan almacenados. Por esa razón, esos múltiples de admisión que fueron diseñados para motores de ciclo Atkinson, fueron aplicados para esos motores de ciclo Otto. Ese es otro de los cambios. Y que aquí veníamos con ciertos detalles que en algunas ciudades estábamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, el sistema de gas LP, esas conversiones en los vehículos, y se acuerdan que de pronto estallaban los múltiples de escape, explotaban. Pues sí, porque se quedaban acumulados por ahí los vapores por el tipo de diseño de múltiple. Ok, entonces, aquí, señores, es donde viene precisamente ese cambio de ese múltiple. Ya cuando viene la fase de admisión, pues está succionando el pistón y está arrastrando ese porcentaje de gases de escape para diluir la mezcla. Eso es lo que está realizando aquí. ¿Ven? Entonces, que aquí es esa ventaja que nos puede traer al jugar con la apertura y cierre de las válvulas de escape y admisión. Entonces, eso es lo que hace cada uno de los sistemas. Creo que nos está quedando entendido, compañeros. Ok. El periodo de cruce de válvulas tiene lugar en el inicio del tiempo de admisión, cuando la válvula de admisión ya estaba abierta. Es lo que nosotros hablábamos de lo que es el traslape valvular. Y aquí es donde vemos esto, que esta apertura o este traslape valvular se incrementa. Los motores fabricados en serie, su cruce de válvulas es entre 15 y 30 grados de giro de cigüeñal. Entonces, ahí es donde vienen los motores de competencia, no, hombre, se incrementa muchísimo más. En motores de competencia tenemos hasta 80 grados de giro de válvulas. Un cruce adicional va a proporcionar un llenado de cilindro mucho más eficaz, así es como una capacidad de que el motor pueda respirar en forma eficiente a altas revoluciones. Y ahí tenemos, sí, una marcha mínima estable en ralentí y una economía de combustible a velocidades bajas. ¿Por qué? Porque no tenemos una marcha mínima alta, bajas revoluciones. Entonces, los diseñadores de árbol de levas, ¿qué intentan hacer? Minimizar el cruce de válvulas en tiempo que procuran maximizar el rendimiento en altas revoluciones. Todo este cambio de la admisión, de la distribución variable, ¿qué nos tiene como ventaja? Veamos nosotros aquí. Con un tiempo valvular convencional, veamos el volumen de llenado del cilindro, los cilindros miden lo mismo, pero aquí, ¿qué pasa? La relación, ¿sí?, se está modificando. Entonces aquí tengo un volumen de admisión mucho mayor con un sistema, ¿sí?, de distribución valvular, que es la ventaja que estamos teniendo. Que eso es lo que hace precisamente esa distribución variable. Utilizan el tiempo óptimo de apertura y cierre de las válvulas según, ¿sí?, las revoluciones del motor que requiera. Mencionamos nosotros que estas distribuciones variables la tenemos de dos formas. ¿Quiénes juegan con la alzada de las válvulas? Repito, en lo personal y en lo que hemos trabajado nosotros en capacitación y diagnóstico en los vehículos, creo que son los que más eficientes a mi gusto han sido, porque no dependen 100% de la hidráulica. Entonces, vamos a checarlo en porcentaje, compañeros, de un Toyota, de un vehículo Honda contra un vehículo, por ejemplo, Chevrolet. Pues claro que los Chevrolet periódicamente o Ford tenemos, porque juegan necesariamente con el giro del árbol.
Entonces, con desplazamiento del árbol, creo que esto nos trae mayores problemas. Más índice de falla que los que juegan con la altura de las válvulas. Recordemos que Toyota o Honda cambiamos nosotros el solenoide, cambiamos el elemento, lo limpiamos y vuelven otra vez a funcionar normal. No tenemos mucho código de falla. Pero ¿qué pasa en el Cruze? ¿Qué pasa con el Sonic? ¿Qué pasa con el Ford? Pues tiro por viaje tenemos problemas, ¿sí? Que si es la parte mecánica del motor, que si ya por metales o por en los soportes del árbol de levas, ahí en las chumaceras ya está rayado, pues ya hay fuga de presión. Y si tengo fuga de presión, ahí tengo una problemática con el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que no sucede con Toyota y con Honda? Que tienen también sus detallitos, pero creo que son más nobles a mi punto de vista personal. Entonces, cada uno de los fabricantes le da su propia definición. Entonces, por desplazamiento del árbol de levas, pues lo estamos viendo aquí, el cual la presión y el flujo hidráulico tienen que cumplir un factor fundamental aquí para poder girar el sprack y poder lograr el movimiento del árbol hacia adelante o hacia atrás. Con alzada de levas variable, pues solamente nada más el tiempo de apertura de válvulas se incrementa o se reduce según las necesidades del vehículo. Ahora, por desplazamiento de árbol de levas, lo tenemos de dos tipos. ¿Quiénes juegan únicamente con el árbol de levas de admisión y quienes juegan con el árbol de admisión y escape, que es una regulación continua y aquí lo vamos, ¿no? La evolución que hizo BMW con el sistema vanos vino a revolucionar totalmente el mercado porque dio el equilibrio entre torque y potencia. Entonces, cada uno de los fabricantes ha tenido incursión en alguno de estos sistemas, han modificado, han cambiado y cada uno le da su propia definición. Por ejemplo, Toyota le llama sistema BBT, Daihatsu DBT, Hyundai CCBT, BMW sistema vanos, pero a final de cuentas el principio de operación es exactamente el mismo. Ahora, por alzada de levas variable, pues también quienes juegan únicamente con admisión y quienes juegan con admisión y escape. Honda y Toyota, repito, pues son los que menos problemas nos han traído. Con su sistema Porsche, el VarioCam, ¿se acuerdan de ese tensorcito, la cadena pequeña que traían en el extremo opuesto donde va la distribución? Y que si ese tensor o el deslizador se fracturaba, ¿qué problemas me ocasiona? En fin, estos variadores de fase, que son los que estamos viendo, es aquí donde viene precisamente la calidad del aceite que debemos de poner, el tiempo de aceite y la limpieza del motor. Aquí también es bueno ciertos productos que los podemos buscar en internet que son muy buenos para tener o mantener el motor limpio internamente. Porque lo que es la válvula solenoide, recuerden que la computadora a las válvulas solenoides dan una señal de ciclo de trabajo. Uno de los temas y de las charlas que también vamos a analizar con ustedes aquí con Injectronic es un tema que es osciloscopio. Entonces, esas prácticas de las variaciones de fase, prácticas, por ejemplo, de redes o algunas prácticas de sensores, las vamos a analizar precisamente con ese tema del osciloscopio. Pero vamos a entender lo que es una señal de ciclo de trabajo, que es lo que se está comandando la computadora para poder llevar a cabo. Recuerda que para la computadora es muy importante, obviamente, recibir la señal del sensor de cigüeñal y la información del sensor del árbol de levas. Cuando la computadora determina, ¿sí?, la cantidad de avance o retraso de tiempo valvular, la computadora mandará el ciclo de trabajo aquí a la válvula solenoide. Y esa válvula solenoide tiene dos caminos, tiene dos ductos, uno de liberación y otro incremento de flujo. Entonces es aquí donde va a variar, pero obviamente va a modificarse la posición del árbol contra la posición del cigüeñal. Ya la computadora aplicó un ciclo de trabajo y sabe cuántos grados va a variar la fase del árbol con respecto al CKP. Es ahí donde ve, ¿sí?, la congruencia de lo que ella está solicitando. Por eso en los mantenimientos es muy importante que estas válvulas solenoides, yo le he comentado, en cada servicio lo tenemos que retirar y darle mantenimiento. Sí, por ahí me podrán ustedes comentar, ¿no? Es que no la voy a quitar, ¿para qué me arriesgo a quitarla si está al momento de quitarla? Se va a fracturar, se puede quebrar. ¿Pero por qué se va a fracturar? Porque nunca se ha retirado, está completamente pegada. Por eso se tiene que quitar periódicamente para dar limpieza. Entonces, se desarma y los ductos se van a limpiar. Esto lo metemos a nuestro equipo de ultrasonido
y esto lo podemos alargar totalmente la operación y la vida útil del elemento. ¿Por qué? Porque es importante darle ese mantenimiento. Igual aquí, lo vemos aquí en la fotografía, su valor de resistencia, que son las pruebas que vamos a checar, pero fíjense que el árbol de levas va a trabajar aquí. Aquí trabaja el árbol de levas. El flujo hidráulico va a tomar un sentido por aquí, por acá, y va a mover en el sentido contrario de las manecillas del reloj. El árbol trabaja aquí. O el flujo hidráulico lo aplica de este lado, para moverlo en sentido de manecillas. Entonces ahí tengo el adelanto y aquí tengo el atraso. Es decir, acercar la leva o retirar la leva del balancín para que la válvula modifique su parámetro. ¿Sí? Aquí lo vemos, cómo debe de trabajar ese SPRAC. Entonces aquí es donde viene esa parte de movimiento para modificar. Pero ese flujo y presión hidráulica del sistema tiene que vencer esta válvula check que tenemos acá. Por eso el sistema tiene que estar completamente limpio. Entonces esa presión de aceite va a llegar, pero tiene que vencer la válvula check. ¿Qué te parece? Que aquí tengamos totalmente una contaminación muy grande, pues no nos va a hacer precisamente la función. Entonces, aquí es donde viene ese mantenimiento. ¿Por qué? Porque la computadora, para poder enviar ese flujo a la válvula de control de aceite, que es ciclo de trabajo, recuérdenlo, esa computadora necesita la información de posición del cigüeñal, el flujo del aire, el TPS, temperatura, el sensor del árbol, la velocidad. Entonces, que son los factores y los valores de carga del motor para así saber cuánto es lo que va a avanzar. Para lo cual, vean ustedes, las señales ciclo de trabajo. Las señales de ciclo de trabajo tienen la característica que por lo general son a frecuencia fija, pero duty variable. Lo vamos a explicar cuando tengamos esa charlita del osciloscopio para poderlo entender. ¿Qué pasa? Quiero que vean ustedes aquí esta señal de ciclo de trabajo, esta sería la señal on y esto sería una señal de off. Ahora, en este momento quiero que ustedes vean por dónde está el flujo. Esta es la válvula solenoide, aquí está, y aquí viene hacia el SPRAC. Vean ustedes el flujo que viene hacia acá. ¿Y por dónde está el retorno? Por este sentido. Ok, entonces, a este punto, ¿qué es lo que pasa? El flujo hidráulico lo tengo aquí, en color azul, entonces me va a empujar esto en el sentido de las manecillas y ahí va a avanzar, ¿sí? Es decir, va a acercar la leva a la válvula para adelantar la apertura de la misma. Llámese admisión o llámese escape. Listo. Quiero que vean este factor aquí, ciclo de trabajo. Vean el tiempo que dura esta activación contra el tiempo de esta activación. Ahora, veamos nosotros cuando quiere retardar el cierre de la misma, en retraso. ¿Sí notan ustedes la diferencia? Si te fijas el tiempo de on contra el tiempo de off, ¿cómo se modifica? Esa modificación de ciclo de trabajo, vean ustedes que ahora se invierte el flujo hidráulico en la válvula solenoide. Ahora la presión hidráulica entra por acá y retorna por este lado. Y eso provoca que ahora, en sentido contrario de las manecillas del reloj, en color azul es la presión hidráulica, entonces hace que el árbol gire en sentido contrario y ahí está retardando. Sí, lo está alejando a la leva de la válvula. Ahí está el sentido de rotación. Pero ¿qué pasa? Tenemos un factor o un valor de retención. Si checas aquí que el ciclo de trabajo, la fase on contra la fase off, son exactamente igual. Aquí está el valor de ciclo de trabajo, porque aquí se tiene que dar una estanqueidad, es decir, checa que la presión es la misma en un lado que en otro. Y ahí es donde está jugando, ¿sí? Adelantar, atrasar, ahí está jugando con el árbol de levas según la necesidad que se tenga del motor. Entonces, como estamos viendo aquí, con ese giro del árbol de levas, jugar con esta parte, pues es necesario que se tenga un mantenimiento correcto, ¿sí? Y una limpieza correcta del sistema. Entonces, es ahí donde vienen precisamente todos estos cambios de fases de las válvulas para lograr precisamente la eficiencia. Y es aquí donde entramos nosotros con esa parte de mantenimiento. Recuerden que hay vehículos que de pronto, por esa suciedad que estamos viendo aquí en el filtrito de la válvula solenoide, no hay estanqueidad, no pasa el aceite y ahí es donde vienen las fallas.
que el vehículo se apaga al desacelerar, que el vehículo no tiene potencia. O hay algunos vehículos de Nissan, por ejemplo, que ni siquiera arrancan porque no hay sincronía entre el CKP y CMP y todo el problema es esta parte de la distribución variable. Entonces es ahí donde aplicamos nosotros esta parte del mantenimiento. Obviamente con escáner es cuestión de analizar los flujos de datos, ver los valores y con el osciloscopio es analizar la comprobación de cada uno. Pues compañeros, pues esta charla técnica es una introducción precisamente a esta parte de la distribución variable. Espero que esto nos sea de suma utilidad. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.